Continuamos con la actividad 2.4 sobre tipología de textos y normatividad APA. Previo a esto, ustedes ya vieron tipología de textos y de forma general para qué sirven las normas APA. Vamos a ver algunos ejemplos, a detallar lo que son las citas y las referencias. Ya vieron ustedes que APA publica un manual para hacer de manera más asertiva la comunicación a nivel mundial entre las publicaciones que existen para aquellos que realizan investigación. Se estandariza una manera de escribir el documento y se estandariza la manera en cómo hacer referencias y citas. Sabemos que esto es para evitar el plagio y el autoplagio, y tenemos que dar crédito a los autores cuando estamos utilizando su información mediante citas bibliográficas y referencias bibliográficas. ¿Qué es una cita? Una cita es la presentación de conceptos o ideas de otros autores que se han tomado para apoyar y sustentar nuestro trabajo elaborado. Existen lo que son las citas textuales, las no textuales y citas de citas. Una cita textual pues es transcribir tal cual el autor puso la información en su publicación. Si la cita tiene menos de 40 palabras va a ser una cita corta, y si tiene más de 40 va a ser una cita larga. En el caso de que sea una cita larga no se van a utilizar comillas, se va a poner un párrafo adicional con un margen, como lo vemos en este ejemplo. Se separa, se utiliza el margen, y al final, entre paréntesis, se pone el autor, el año de la publicación y la página. Cuando es una cita corta, entonces va dentro del mismo párrafo que se está exponiendo. Esta es una manera de ponerlo: el apellido, año de publicación, la página. López mencionó y, entre comillas, lo que se está publicando. Una cita no textual, o también conocida como paráfrasis, es cuando nosotros utilizamos la idea del autor, pero la estamos interpretando a nuestro modo de pensar. Lo estamos interpretando. Por tanto, utilizamos citas no textuales. Dice, cuando se resume de forma personal una parte específica de un documento leído. Y aquí viene un ejemplo. Tú explicas lo que estás entendiendo. La teoría revolucionaria sobre la inteligencia emocional ha hecho tambalear muchos conceptos de la psicología contemporánea, pero lo estás tomando de este autor y su año de publicación. ¿Cuándo existe una cita de citas? Cuando estás tomando referencia a un autor y ese autor está tomando como referencia a otro. Entonces, tú puedes ponerlo así. Para Germany, la publicación fue en 91, citado por Briones en este año de publicación, o sea, una publicación más actual, sostiene que, y ya haces tu cita, ya sea textual o no textual. Tenemos otro tipo de citas cuando son, por ejemplo, una entrevista. Aquí se tiene que especificar que se hace referencia a una comunicación verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue tomado de un libro. Entonces, si fue hecho de una comunicación personal, una entrevista que se haya publicado por televisión, por internet, etc., tenemos que poner el autor, comunicación personal, y la fecha y el año en que se publicó. ¿Qué pasa cuando no se tiene un número de página? Cuando ya tenemos el acceso a información digital a través de la red, puede ser en ocasiones que no tengan disponibles lo que es
las páginas. Cuando no se dispone de esto, entonces se especifica en qué párrafo fue tomado. Aquí ponemos un ejemplo de la cita y al final podemos poner de esta manera el autor, el año, podemos poner este símbolo, o si no lo disponemos podemos poner que es el párrafo 1. Eso es cuando las fuentes son electrónicas y no se dispone de una página. Cuando hacemos citas y el autor no es solamente uno, cuando tenemos dos autores, tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que poner el apellido del primero y del segundo autor, igual entre paréntesis el año y la página. Sí, aquí tenemos los ejemplos de cómo estamos haciendo las citas. Pueden ser citas textuales o no textuales, pero tenemos que poner el apellido de los dos autores y entre paréntesis lo que les comentaba. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez los vas a citar a todos: Castañeda, De la Torre, Morán y Lara, año y página. Si los vuelves a citar en citas subsecuentes, solamente pones el primero y después pones et al, año y la página. Entonces todas las demás citas que se hagan sobre el mismo libro, sobre la misma publicación, se harán de esta manera. Aquí tenemos los ejemplos de cuando es la primera vez y las subsecuentes, cómo las vamos a poner aquí. Vemos. Si son 6 o más autores, cuando tomamos información de una publicación que tiene 6 o más autores, desde la primera vez se va a poner el apellido del primero seguido por et al y el año para todas las citas, sea la primera o sea las demás. Vamos a ver cómo se hacen las citas sobre autores corporativos. Cuando se cita por primera vez, se escribe el nombre completo de la institución y la abreviación después con el año de la publicación y la página. Aquí tenemos un ejemplo: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, y se coloca entre paréntesis el año de la publicación y la página que hacemos referencia. Las subsecuentes se elimina el nombre largo y ya solo entre paréntesis se deja la abreviatura, el año y la página. Cuando no se disponga de un autor, se pueden hacer referencia a las palabras que comúnmente son el título. Por ejemplo, si es la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 25, el año de la publicación y la página. Cuando en realidad no se dispone de un autor, como en este caso, ponemos anónimo, el año de la publicación y la página. Cuando estamos hablando en un párrafo o en varios párrafos y estamos citando al mismo autor de forma consecutiva, podemos hacer lo siguiente: ponemos el autor, el año, la página, seguimos citando y solo hacemos referencia a la página, indicando pues que es el mismo autor y la misma publicación, del mismo año de la publicación. Podemos hacer referencias o citas a cartas, memorándums, notas, manuales, conversaciones, etc. Y para ello tenemos que especificar el autor, especificamos que es una comunicación personal y la fecha y el año de la publicación, lo más exacto que se pueda. APA no acepta las citas en pie de página, solo se utilizan para aclarar conceptos, pero no se recomiendan dar citas textuales. De todo lo que nosotros hemos citado, al final vamos a poner las referencias bibliográficas, o también conocidos como la bibliografía. Por tanto, para estas referencias, lo que no citamos
no se debe de incluir como una referencia bibliográfica, aunque la hayas consultado, pero si no lo estás poniendo en tu trabajo, si no lo citaste, entonces no debe de ir esa fuente de información. Las referencias se escriben en orden alfabético. Al escribir una referencia se inicia escribiendo el autor. Los textos consultados se exponen de acuerdo a la siguiente norma: por escrito en orden alfabético según el apellido paterno del autor o nombre de las instituciones, como lo vimos hace rato. Aquí tenemos que se tiene que poner el apellido, la fecha, título de la obra, número de edición, lugar y editorial. Bien, aquí tenemos el ejemplo: apellido, la inicial del primer nombre, el año, tenemos el nombre de la publicación. Es importante hacer notar que tiene que ir en cursivas: número de la edición, lugar, que es México, y la editorial. Aquí tenemos varios ejemplos. En este documento van a ver ustedes ejemplos de cómo se hacen las referencias de todo lo que citamos, cuando es un libro con un autor, cuando es un autor corporativo, cómo cambia. Tenemos que poner igual el nombre del autor corporativo, igual en cursivas. Aquí tenemos la alta gerencia, lugar de publicación y la editorial. Entonces necesitamos ver en este documento los ejemplos de cómo se hacen las referencias de un periódico, cuando son revistas en línea, sitios web con autor, sitios web sin autor. Entonces ocupamos ver estos ejemplos para poder hacer nuestras prácticas.